Buenas tardes a todos y todas quienes se han incorporado a la jornada del día de hoy. Mi nombre es María Francisca Jara, soy psicóloga de la unidad y voy a estar como mediadora en la jornada de hoy. ¿Ya? Queremos en realidad poder empezar con este tema que es realizado por la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica de la universidad y en donde el día de hoy, 10 de septiembre, es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, que es un tema de salud pública en donde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que al menos en el último año 800.000 personas han fallecido debido a esta causa. Por lo tanto, es tremendamente importante que podamos visibilizar, podamos conversar sobre este tema para poder prevenir y encontrar redes de apoyo a las personas quienes se encuentran en una situación compleja. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de esta actividad es que podamos conversar sobre este tema, poder concientizar, como les mencionaba, visibilizar y poder todos aportar la relevancia de este tema para la salud mental, para la población general, especialmente en un momento en donde la población mundial nos encontramos en condiciones de pandemia. ¿Ya? Les voy a comentar más o menos de qué se va a tratar la dinámica. Con nosotros se encuentran 3 psicólogos profesionales de nuestra unidad, Cristel Pérez, Patricia Gallero y Omar Matus, quienes presentarán algunas temáticas en relación a lo que implica esta situación del suicidio, y posteriormente vamos a realizar una ronda de preguntas. Por lo tanto, si en el transcurso de las presentaciones de los colegas surgen dudas, por favor escriban en el chat y una vez que ellos terminen vamos a ir respondiendo de a uno, ¿ya? Así que bueno, dicho eso, voy a dar la palabra a nuestra primera expositora, Cristel Pérez, psicóloga, para que pueda exponernos su tema. Ok, muchas gracias por ese pase. Vamos a compartir pantalla y hoy día nos vamos a introducir en una temática, ¿cierto? Que, como bien decía Francisca, es una temática absolutamente relevante y por eso también el nombre, hablemos sobre suicidio. Parece ser que hoy día es fundamental cuestionarnos ciertos ámbitos que nos están invitando a decir, ok, hoy día es importante que pensemos las conductas que tiene el ser humano en general y podamos tocar este tema que a veces es un tema tan tabú, un tema que es silenciado muchas veces y que no se visibiliza en los contextos familiares, que no se visibiliza en los contextos con amigos, y a veces nos llega tan de sorpresa. Primero, hoy día tenemos que partir por la pregunta de qué es el suicidio, ¿no es cierto? Primero, el suicidio es una decisión absolutamente radical frente a un sufrimiento que está padeciendo la persona, que es absolutamente profundo, es un dolor. Incluso muchas veces desde la literatura lo describen como si fuese un dolor absolutamente encarnado, casi como si uno anduviera sin piel. Eso hace que muchos de los contextos que nos rodean y muchas de las situaciones que nos rodean sean mucho más relevantes para nosotros y nos afecten de sobremanera. Esta elección implica que uno tiene que hacerse cargo también de esas consecuencias que puede traer en el contexto, en ese contexto que también nosotros estamos sintiendo dolor, que finalmente esta decisión radical a veces no tiene vuelta atrás. Entonces es por eso que hoy día lo que queremos visibilizar frente a este conversatorio son las posibilidades también que tenemos de prevenir esta acción, que es una acción absolutamente humana y que de alguna manera estamos viendo, ¿cierto?, que es una decisión de la cual yo doy un paso y tomo la vida sobre mis manos. Ahora bien, para poder hablar del suicidio, tenemos también que ver, ¿no es cierto?, y tener una perspectiva de que nosotros en ese minuto, o la persona que está padeciendo este sufrimiento, está eligiendo la muerte. Y para ello hay que tener con la consideración de qué es para él o para ella, es el estado de muerte, qué es para nosotros el estado de muerte. Preguntémonos eso. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo la vivimos día a día? ¿Es un método para alguien? ¿Es una solución?
es un estado, hay tantas respuestas, ¿cierto? Pero siempre va a depender del significado que estemos teniendo en nosotros mismos. Los mayores riesgos de una persona que está pensando en suicidarse es la impulsividad. A veces cuando estamos en esta forma de vivir y de conceptualizar la vida y la muerte, estamos pensando en algo sin pensarlo mucho, ¿sí? Estamos sintiendo más que nada y vemos que no hay mucha escapatoria, parece ser que no hay ni siquiera una luz que nos pueda decir y nos pueda guiar. Pero ojo, porque finalmente también tenemos esto que es la ambivalencia, es decir, estoy siempre entre la vida y la muerte, y por eso la imagen de la balanza. Siempre voy a estar sopesando qué es lo que más pesa. Y esto puede traducirse en esta conducta posterior. Tenemos que tener en claro que nosotros como seres humanos estamos en todo el derecho de sentir dolor, de sentir angustia, de sentir desesperación, de sentirse invisibilizado, de sentir rabia, de sentir frustración. Cuando nosotros estamos conscientes de que eso podemos sentirlo y podemos verbalizarlo, la decisión va cediendo. Porque cuando uno siente dolor, parece ser que es como por un cúmulo de cosas que se van juntando y que nos hacen la experiencia misma insostenible. La idea es que podamos expresar esto de una manera que sea visible para los otros. Y frente a esta decisión, decir, ¿qué me sostiene a la vida? Aquí tenemos la imagen de Guayasamín, ¿no es cierto?, del cuadro de la ternura, o sea, ¿quién me sostiene? Y el sostener también va a implicar un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo que no se tranza? ¿Cuál es ese vínculo que me pudiese aferrar a la vida? ¿Cómo voy a construir ese vínculo? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que va a pesar más en ese momento al tomar esa decisión? Voy a tener que buscar y decidir en qué ojos puedo resonar más, en qué ojos me siento visto y me puedo sentir cuidado o cuidada, y en qué brazos me puedo sentir sostenido. Y es ahí en donde mi yo vulnerable se va a sentir más confortado y voy a tener la posibilidad de poder visualizar hacia dónde puedo construir la vida que también está en este lado de la balanza. Para terminar mi exposición, quisiera terminar con una frase que creo que grafica el dolor que pudiese estar sintiendo una persona que quiere o está pensando en cometer suicidio o conducta suicida. Del dolor desencarnado, del dolor desalmado, del dolor sin vida, se empieza a sanar la herida. ¿Qué quiere decir? Y la imagen también lo grafica, que finalmente también del dolor hay una oportunidad de visibilizar otros contextos y de visibilizar otros cambios que pudiesen generarnos el sentirnos vinculados a esta vida. Gracias. Muchas gracias, Cristel, por tu exposición. Vamos a dejar ahora a Patricia Gallero, psicóloga de nuestra unidad, para que continúe la de ella. Bueno, buenas tardes. Gracias a quienes se sumaron a nuestro conversatorio de hoy. Y claro, siguiendo con lo que mencionaba Cristel, yo creo que todos más o menos manejamos la idea de que el suicidio es un tema tabú. Y eso justamente hace que se construyan mitos alrededor, porque como no es un tema que se ha acostumbrado a abrir, que se acostumbra a conversar, es un tema que o no se habla, o a veces peor, si se habla así como en voz bajita, guardando los secretos, y eso permite que se construyan muchas creencias que no son correctas, que no son reales respecto a este tema que es muy serio. Y eso nos lleva al primero de los mitos. Voy a compartir. El primero yo agrupé en 7. Por supuesto se pueden como especificar, a lo mejor desprender uno u otro, pero estos son como los principales mitos, creencias erróneas
respecto al suicidio. El primero es esta idea de que cuando lo hablamos es peligroso porque podría incitar a que la gente lo cometa. Eso es un mito, ¿ya? Como bien decía Kristen, las personas que tienen esta idea o incluso han pensado como en un plan, cualquiera de los grados que podría tener, están muy ambivalentes. En general, no es que las personas quieran dejar de vivir. Lo que pasa es que, como lo explicaba anteriormente Kristen, están sufriendo tanto, el dolor es tan profundo, tan insoportable, que ven el suicidio como una manera de acabar con este dolor. Pero es tan ambivalente porque en la mayoría de los casos, muchas veces también hay motivos que inclinan la balanza para el otro lado, para el lado de la vida, y los arraiga. Entonces, frente a esa ambivalencia, cuando nosotros silenciamos este tema, estamos cerrando muchas oportunidades. Al revés, si lo conversamos, no estamos incitando a que las personas lo cometan, sino que estamos abriendo primero la posibilidad de que la persona sea escuchada, sea acogida, y eso ya es un factor protector, pero además que alivie ese sufrimiento, que pueda expresarlo, que pueda compartirlo con otras personas, y por lo tanto logre eventualmente tener otra mirada respecto de su situación, recibir alternativas. Además, bueno, un poco también lo conversábamos en el conversatorio de la mañana, da la oportunidad también a quienes están cerca de poder aportar, de poder apoyar, de poder entregar algo a su ser querido que está en crisis. Entonces, al contrario, cuando hablamos de suicidio, estamos abriendo posibilidades de apoyo y de prevención, que es lo más importante. No estamos convenciendo a nadie. Sí es un tema delicado. Entonces, más que pensar en hablar o no hablar, obviamente siempre hay que hablar, pero lo que tenemos que preocuparnos es el cómo, ¿ya? ¿Qué se debiera evitar? El sensacionalismo, el prejuicio, la discriminación, el etiquetar a alguien, ¿ya? Eso nos lleva a otros mitos que voy a mencionar en un ratito. Pero es el cómo hablamos lo que importa, ¿ya? Pero hay que hablarlo, hay que empezar a abrirlo, de modo que nos responsabilicemos, porque este no es un problema individual, es un problema que involucra mucha gente y que el sufrimiento involucra también a muchas personas alrededor de la persona en crisis. Es un problema de salud pública, o sea, si escucharon los porcentajes son alarmantes en nuestro país, en otros países, sobre todo en algunos tramos de edad, son bien complicados. Entonces, bueno, es un problema del cual tenemos que hacernos cargo como sociedad, no solamente como individuos, no solamente como profesionales de la salud mental, algunos que estamos acá, o de la salud en general, sino que todas las personas, familias, amigos, profesores, compañeros, etc. ¿Ya? Bueno, puse este segundo mito porque tiene mucha relación con lo que mencionaba recién, esta idea de que la persona que tiene conducta suicida, es decir, lo piensa, lo imagina, lo desea, lo planea, en cualquiera de sus grados, está decidida a morir. En general se ha visto que no es así. No, es una decisión que es dificilísima, como todos podrían imaginar, y que toma mucho tiempo. Durante ese tiempo, las personas están, como ya decíamos, ambivalentes. Tienen razones para ya no querer más, para estar desesperanzados, para estar sufriendo, pero también tienen muchas razones y motivos para no querer dejar de vivir, para querer estar en esta vida. Si nosotros nos damos como por decididos y como, bueno, acá no hay nada que hacer, malamente vamos a poder apoyarlo y prevenir que ocurra este lamentable suceso. En realidad no tenemos que tomarlo como una decisión ya zanjada, sino que más bien atender a los motivos y a las razones que podrían ayudar a cada persona en particular. Ojo, no es estándar, uniforme para cualquier persona y para todos igual. Hay que escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar, y desde ahí podemos comprender y podemos
a que la balanza se incline hacia el lado de la vida, ¿ya? No es una decisión tomada, menos cuando ya estamos hablando con la persona. Entonces, que lo que importa es darle la oportunidad y nosotros aprender a escuchar. Más que hablar, más que a esto de subamos el ánimo, hoy la vida es tan linda. No, nosotros tenemos que escuchar lo que la persona está sintiendo, lo que la persona está pasando en ese momento de su vida. Voy a compartir el siguiente. Bueno, un tercer mito es esta idea de el que dice que se quiere matar o que ya no quiere vivir. Bueno, muchas veces no se dice de manera tan explícita, pero quien lo menciona, no lo va a hacer. Es para llamar la atención. Eso lo hemos escuchado, yo creo que muchos de nosotros más de alguna vez. Y viceversa, el que quiere de verdad hacerlo, lo va a hacer calladito. La verdad es que eso es un mito, y es un mito bastante extendido, pero no es así. En general, en la gran mayoría de los casos, las personas que están como agobiadas y afectadas en esta crisis, dan señales, dan muchas señales distintas, con tiempo de anticipación. Lo pueden hacer consciente o inconscientemente. Lo que ocurre es que lo están pasando tan mal que de alguna manera lo manifiestan. ¿Qué ocurre con los que estamos alrededor? Muchas veces no ponemos atención porque tal vez no le damos importancia, porque tal vez no creemos que eso va a pasar, y sobre todo porque también nos afecta tanto, nos asusta, nos duele tanto pensar incluso en la idea, que no queremos ni ponerlo en palabras, y no queremos pensar que eso puede existir y le puede pasar a alguien que amamos. Entonces, ¿qué pasa? No escuchamos. Como pasa con tantas cosas que no nos gustan, no las oímos, y eso es muy peligroso. Lo primero que tenemos que hacer es de verdad poner atención, percibir al otro. Y percibirlo implica no percibirlo desde lo que nosotros nos aprendimos que tiene que ser o desde lo que nosotros creemos que debiera ser, sino que percibir lo que el otro está queriendo mostrar. No solo en palabras, por supuesto que sus palabras son muy importantes. En esto las señales, por ejemplo, como de desesperanza, como de no tener mucha fe en el futuro, los sentimientos de soledad expresados, hay que ponerles atención. Incluso aunque parezca que alguien quiere llamar la atención, si la quiere llamar por algo es, lo está pasando mal, ¿ya? Pero no, como les decía, no solamente las palabras, también los comportamientos, el aislamiento, cualquier conducta que salga de lo habitual, el despedirse, hay conductas de despedida. Bueno, hay varias señales que si nosotros realmente vemos al otro que tenemos al lado y lo escuchamos, lo percibimos de verdad abiertamente, las vamos a recibir y nos da la oportunidad de hacer algo al respecto. Bueno, eso abarca estos dos mitos que ya tenía en la imagen. Paso a la tercera. Patricia, perdón, estamos viendo solo la imagen de la primera, de los primeros dos mitos, no hemos visto los siguientes. Perdón, disculpen. Voy a ponerme al día. No logro que me aparezca para compartir. Denme un segundito. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, ¿cierto? Que tiene que ver con la expresión de la idea, el deseo, la fantasía de dejar de existir. Dicho en cualquiera de sus formas, desde lo más metafórico a lo más concreto, desde lo más sutil a lo más trágico, ¿ya? Hay que poner atención. Por último, lo peor que puede pasar es que pongamos demasiada atención, le demos mucha importancia y finalmente no era tanto. Bueno, eso es mucho menos peor que lo contrario, que no darle importancia a algo que de verdad podría tenerla. Siempre es importante cuando alguien cercano nos está manifestando dolor. Ahora sí pasamos a la última. Se escucha, ¿verdad? Se escucha. ¿Y se ve la tercera? Todavía no. No. Ya. Ay, perdón. Tienes que compartir pantalla. Sí, no, sí, lo sé que mi computador está medio tontito hoy día. Discúlpenme, denme un ratito.
Mientras tanto, les recordamos que Ahí pueden sí. realizar sus preguntas por el chat mientras escuchan las presentaciones. Eso, ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, otro mito bien frecuente es que quien se suicida tiene una enfermedad mental. Casi siempre la gente lo atribuye a la depresión. Y si bien es cierto, un porcentaje muy importante de quienes tienen enfermedades mentales, ocurre, digamos, esta crisis, esta idea o este deseo de morir, no siempre es así. ¿Ya? Este es un problema muy complejo en que inciden múltiples variables en distintas áreas de nuestra vida. Ya hay variables personales, hay variables psicosociales que están influyendo y que son factores de riesgo. En ese sentido, mientras más atención se le ponga a los distintos factores de riesgo, también es una manera de prevenir antes de que a la persona ya le ocurra esta situación. No siempre hay una enfermedad mental. Sí, en una proporción mayor que en quienes no la tienen, pero hay muchos otros factores que tienen que ver con esto, ¿verdad? El siguiente es que, claro, esta idea son dicotómicas, extremas, o que quien alguien que ya tuvo una crisis suicida, una idea, un intento, las ganas, qué sé yo, siempre lo va a hacer. No. Si creyéramos eso, no tendríamos que tener ninguna esperanza, más bien al revés. Justamente si se trabaja en exponer el tema, en hablar del tema adecuadamente, si ponemos atención a las personas que tenemos alrededor, si construimos un modo de abordar este problema que nos involucre a todos y que considere lo que la persona está sufriendo como legítimo, como válido, y busquemos alternativas, estamos previniendo que pueda ocurrir nuevamente. ¿Ya? Muchas personas han sufrido esta crisis y no necesariamente han recaído. Por otro lado, tampoco es el otro extremo, ¿ya? Que quien se recuperó nunca más le va a pasar. No, no podemos como quedarnos relajados, desentendernos, una vez que alguien ya superó la crisis y ya está bien y salió adelante. Eso es importante, es un paso, pero sabemos que hay porcentajes de personas que una vez que lo intentaron, hay un porcentaje de personas que se sabe que pueden volver a intentarlo en el año siguiente o en algún momento de su vida, ¿ya? Son porcentajes, por lo tanto hay probabilidades. No nos conviene quedarnos con estos extremos, porque si no, es como cualquiera de los extremos nos cierra puertas. En un caso es como, bueno, nada que hacer, no podemos prevenir, no podemos sanar, lo cual no es verdad. Y por otro lado, no cierra puertas porque una vez que nos relajamos ya dejamos de poner atención. No, ni una ni la otra. Y finalmente, bueno, el suicidio no se puede prevenir, es lo que he estado conversando todo este rato. Efectivamente, el énfasis lo tenemos que poner en la prevención y desde ahí atender a los factores protectores, a los factores de riesgo que pueden existir, que probablemente lo vamos a detallar un poquito más adelante. Eso sería por lo pronto. Muchas gracias, Patricia. Vamos a pasar ahora a la presentación de Omar Matus, psicólogo de nuestra unidad. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias, Fran. Ok. Siguiendo también en las exposiciones de nuestras colegas Cristel y Patricia, hay un tema también muy importante que debemos tener como claro y también tenemos que ir buscando y dándonos cuenta que es fundamental hoy día, sobre todo en el proceso que estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Antes había una posibilidad mayor, ¿cierto?, de comunicarse o de hablar en términos generales, en términos sociales y en términos mundiales. Hoy día cada vez más eso se ha reducido porque estamos en este momento comunicándonos telemáticamente. Eso en primer lugar. Por lo tanto, en este tema esencial, que es el suicidio, la importancia de expresarse y pedir ayuda cobra un elemento sustancial. Si antes de la pandemia ha sido un tema que no se habla, como han dicho Cristel y Patricia, hoy día se podría hablar menos dado las condiciones que tenemos.
Por lo tanto, si miramos esta gráfica, esta fotografía, tú, estudiante, o las personas que nos están escuchando hoy día, puedes pensar que te encuentras en un túnel muy largo y sin ninguna salida. Esa imagen representa a lo mejor cómo te estás sintiendo hoy día y qué vaga en ti, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. Pero en esta perspectiva de este túnel oscuro, de este túnel sin salida, queremos señalarte que hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que sí hay salida. En primer lugar, piensa que el estado en que te encuentras hoy, existen muchas personas que se encuentran en tu misma situación. Pareciera que cuando uno está con ideación, pareciera que uno cuando comienza sus primeros pensamientos, ¿no? Y lo vimos en la mañana en los estudiantes que expresaban esa visión, que debido a que tenían situaciones particulares, académicas, familiares, etcétera, tuvieron situaciones en que lo llevaron en algún momento determinado a pensar. Por lo tanto, cuando uno está en esa situación, lo importante es saber que lo que me está pasando a mí, también le está pasando al otro. Lo que me está pasando a mí también es una situación de angustia y de sufrimiento. En segundo lugar, estamos en un mundo que no se conversa. Y no se conversa no solamente del suicidio, no se conversa de lo que estamos sintiendo y creyendo de uno mismo. Y por lo general, en este mundo que vivimos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras creencias, la gran parte de las veces son creencias que o nos aplastan de parte de los otros, o son juicios que constantemente nos están diciendo que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo es muy, muy elocuente, ¿no? Y que la verdad eso no es tan importante. Desde esa perspectiva, si hoy día tú estás sintiendo esta sensación, si tú estás sintiendo y te estás aquejando esta sensación o estas ideas, es importante que te des cuenta que eso es lo que tú estás sintiendo. Y eso es real en ti. Y por lo tanto, por eso es muy importante que lo puedas comunicar. En tercer lugar, todos tenemos íntimos secretos. Y guardamos secretos muchas veces, ¿cierto? A nivel individual, a nivel familiar, a nivel de experiencias que hemos vivido, ¿no? Pero en algún momento de tu vida, o en algún momento de nuestras vidas, es importante que ese secreto lo podamos conversar. Y en este momento, cuando estamos viendo este tema, si te encuentras como en esa situación, es importante que digas, ¿sabes qué? Hay cosas que me están pasando, hay cosas que estoy sintiendo que tienen que ver conmigo, hay cosas que me están llevando en un momento determinado a pensar a quitarme la vida. Y ese secreto íntimo que tú puedes tener hoy día, es importante que lo abras y lo puedas conversar. Otro elemento es que tienes que pensar y tenemos que pensar que la fragilidad es parte de todo. Y cuando uno es frágil, sobre todo ahora en términos de esta pandemia que nos aplasta, ¿cierto? Que es caótica, que es como un mundo bien negro sobre nosotros, es mayor esta fragilidad, ¿sí? Si antes de la pandemia éramos frágil, ahora aumenta esta fragilidad en nosotros y también estamos en una situación de incertidumbre. Por lo tanto, esta fragilidad que tú vives y que yo vivo y que nosotros vivimos en este momento, cuando la puedo expresar, es muy sano cuando la puedo expresar. Desde esa perspectiva, si miro esos elementos y si miramos elementos y tú miras esos elementos anteriores, tu caminar comienza a cambiar. En primer lugar, cambia tu creencia que tú eres la persona que tiene el problema y la culpa. Cuando yo cambio esa creencia y me doy cuenta que no es un problema, que es algo que me está pasando, que es una situación que no puedo controlar, que tengo pensamientos e ideaciones con respecto a mí mismo y a mí misma, que he estado en periodos de autolesiones y esas autolesiones han ido creciendo, piensa que no es un problema y piensa que eso tampoco es una culpa tuya. Pueden haber diferentes momentos que has vivido o diferentes instancias de experiencia que te han llevado de alguna manera a pensar en este acto, ¿no? Pero eso no significa, ¿cierto?, que tú seas el responsable o la responsable de eso. Puedes volver a amarte también. Y puedes volver a amarte las veces que sea necesario amarte. Y saber que en ese amarte,
en que tú estás, existen personas dispuestas también a escucharte. Al amarse uno mismo, una misma, permite darte cuenta que sí hay sentido. Al amarse uno mismo, al amarse una misma, permite darse cuenta que uno puede proyectarse de alguna manera y puede pensar que puede también contar con otras personas. Al amarme a mí mismo, al amarme a mí misma, ¿cierto? Vuelvo a revalorizar en mí las cosas que para mí son significativas y también las personas que son significativas. Otro elemento interesante, elimina el juicio acerca de que los otros no tienen interés para comprender lo que estás viviendo. Por lo general, en estas situaciones que puedas vivir, muchas veces uno cree que los otros no me van a escuchar, producto de muchas situaciones en las experiencias que uno ha vivido, o producto de muchas de las situaciones que tú has vivido también, ¿no? Pero piensa que esa persona, que puede ser tu padre, gente cercana significativa, tu abuelita, tu abuelito, etcétera, pueden ser personas que van a comprender lo que tú estás viviendo. Por lo tanto, al romper este juicio de lo que tú crees en términos de esas personas, te permite comunicarlo. Y te permite saber que en el fondo, a pesar de las debilidades que tienen esas personas cercanas contigo o significativas, te van a seguir amando igual. Por eso es importante compartirlo. Al compartir tu sufrimiento, el otro también podrá compartir el suyo contigo. Piensa que estas ideaciones o estos pensamientos que estás teniendo o que nosotros en un momento determinado podemos llegar a tener, ¿cierto? Tiene que ver con que un sufrimiento que está en ese momento en ti. Y ese sufrimiento que está en ti también lo puede tener otra persona cerca tuya o cerca tuyo. En la mañana, cuando se exponía también nuestras colegas, veíamos estudiantes que nos comentaban acerca de su experiencia y nos comentaban también acerca de las experiencias de sus otros compañeros, que algunos se suicidaron y que ellos también intentaron. Y cuando uno ve esas realidades, esas visiones, significa que este sufrimiento existe siempre y que muchas veces tampoco se comunica. Y uno de los elementos centrales de ello fue que en un momento determinado comenzaron a comunicarlo. Por lo tanto, ese sufrimiento yo lo puedo compartir con el otro y a su vez también el otro lo puede compartir conmigo. Y por último, sé humilde y pide ayuda. ¿Por qué es importante? Porque debes pensar que pueden haber diferentes alternativas. Nunca la decisión que estás tomando finalmente de suicidarte es la única. Nunca la situación que estás pensando en hacer ese acto es la única alternativa que tienes, sino que hay muchas alternativas antes de hacer ese acto. Por lo tanto, también hay muchas alternativas antes de tener estos pensamientos. Y hay muchas alternativas cuando comienzas a pensarlo más continuamente y con una mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro de esas alternativas, piensa en elementos bien prácticos y concretos. Por un lado, mantén una agenda o cuaderno con los nombres, teléfonos, correos de las personas significativas para ti, para poder contactarte con ellas en situaciones en que uno nunca sabe, ¿cierto? Situaciones que te puedan ocurrir en algún momento, por ejemplo, una separación de tus padres, una experiencia muy trágica con respecto a una persona que falleció. Producto hoy día de todo el tema del COVID, también hay experiencias muy fuertes que también, ¿cierto?, hemos escuchado, se tiende como a pensar en el suicidio. También pueden haber situaciones que viviste de abuso o situaciones específicas que lo experimentaste y hoy día está como esta sensación, ¿no? Por lo tanto, la importancia de poder contactarte con esta persona hoy día cobra mayor relevancia. ¿Y por qué cobra mayor relevancia? Por lo que acabamos de decir. El hacinamiento, y esto es estar encerrado o encerrada, no nos permite esta libertad de poder salir y contar las cosas a nivel presencial, salvo con personas muy, muy significativas y pocas personas. Por lo tanto, hoy día las redes y las redes digitales son parte esencial en esta de pedir ayuda, ¿no? Por lo tanto, este elemento puede ser muy clave cuando tú tomes acciones distintas al acto de suicidarte. Busca ayuda profesional en tu comuna, busca ayuda profesional en tu universidad, busca ayuda profesional en otro lugar de forma inmediata, que te posibilite en algún momento, ¿cierto?, tener claridad de que esto puede ir tomando cada vez más una gravedad, ¿cierto? Cuando no sucede algo y voy guardando mis emociones de rabia
conmigo mismo, conmigo misma, cuando voy guardando todas estas emociones de mi historia personal y de mis experiencias personales y de familia, lo que hace esto es ir aumentándola, ¿cierto? Y puede seguir aumentando también mis autolesiones, y puede seguir aumentando también mis ideaciones, y puede seguir también aumentando mi acto de suicidio. Por lo tanto, toma esta alternativa de forma inmediata. Y por último, vivir es una elección. Y en esta elección puedes tener todos los elementos que están a tu alcance de lo que hemos estado conversando en este día, ¿no? Que pueden ser elementos muy concretos. Ayuda de tus personas queridas, de profesionales, de tu misma universidad, de tus familiares, etc. Pero nunca te olvides que cuando tú eliges vivir, estás eligiendo. Por lo tanto, si eliges vivir y te desafías para enfrentarte con esto, lo importante es que puedas tomar acciones de forma inmediata, y lo importante que en ese proceso, si tu vida está en una función propia de amarte y de proyectarte en el tiempo, vivir es la mejor elección. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a los expositores. Vamos a pasar entonces con Catalina con las preguntas que han realizado desde el chat. Sí. A nuestra mesa de expositores, Hilda Osorio consulta, ¿cómo lograr el equilibrio de apoyar a la persona que ha tratado de suicidarse varias veces y no caer en la compasión extrema o los cuidados que sofocan a esa persona? Patricia. ¿Puedo? Bueno, lo primero, hay varias otras cosas, me imagino que mis compañeros también van a aportar, pero lo primero es reiterar lo que habíamos comentado hace un rato, escuchar, ¿ya? La compasión en general, si bien es cierto, muestra atención, interés, afecto, empatía, en general nos hace sentir mucho más débiles, más que compasión o hacer algo desde nosotros. Lo que necesitamos es poner atención al otro o a la otra persona, escuchar, saber qué es lo que la está afectando, qué es lo que necesita, qué es lo que le duele. Es mucho más probable que nosotros obtengamos señales y pautas, guías de la otra persona que de lo que nosotros podamos decidir por él o por ella. Entonces, es escuchar. Siempre el otro nos va a dar una pauta, el otro tiene respuesta de aquello que necesita. Nadie más que la persona que está en crisis sabe lo que le hace falta y lo que lo está afectando. Entonces, si nosotros abrimos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente para saber lo que esa persona en particular, que no es lo mismo, ¿cierto? Una persona X que persona Y que persona Z, lo que cada persona está ahí mostrándonos, diciéndonos, vamos a saber cómo apoyarlo. Es más probable. Ahora, por supuesto, hay un lugar desde donde podemos apoyar desde el rol que nosotros desempeñamos, como familia, como amigos, como pareja, cada uno es distinto, y es distinto también al rol que pueden desempeñar los profesionales que trabajamos en esto. Entonces, hay varios actores que podemos estar aportando. Gracias, Patricia. Omar, Cristel, ¿quieren agregar algo a la respuesta de Hilda Osorio? Sí, qué buena pregunta, porque a veces, como decía Pati, la compasión se confunde, ¿no es cierto?, con la empatía, con esta forma de que si yo hago mucho por el otro, voy a estar cuidándolo, y a veces no es tan así, a veces el otro también hay que ver las lecturas y las señales concretas que nos da. ¿Sí? Eso es importante, la empatía es una forma de ponerse en el lugar del otro y ver cómo está sintiendo, pero eso no significa abordar totalmente las necesidades, porque el otro también tenemos que considerar que es un ser que es autónomo y a lo mejor eso también pudiese estar influyendo en su estado de ánimo. Sí, también quería agregar, sí, gracias, Cata. Quería agregar también algunos elementos también desde la misma línea, ¿no? Yo creo que acá es bien importante poder también considerar los límites que tenemos como seres humanos. Yo creo que, sobre todo cuando tenemos personas significativas que han estado pasando por situaciones de intento de suicidio o también se han suicidado. Entonces, esas experiencias que son experiencias sumamente de impacto, sumamente desgarradora, porque la muerte en sí de suicidio es
un acto muy desgarrador para los sobrevivientes, ¿no? Para las personas que quedan. Entonces, yo creo que uno de los aspectos que uno pudiese mirar ahí es poder dar y brindar la calidez, brindar, ¿cierto?, el espacio de conversación y poder permitirse en ese espacio de conversación acoger mucho, pero también acoger desde que el otro también tiene responsabilidad. Y ahí podemos pensar que el otro también puede ir decidiendo cosas importantes. Y cuando uno lo desafía, o cuando uno plantea esta posición al otro, ¿cierto? A pesar de este sufrimiento que está teniendo, porque hemos señalado en la mañana y ahora, que en el fondo, la persona que opta por el acto de suicidio no es que quiera morirse, quiere dejar de sufrir. Entonces, desde esa visión, el hecho que yo me acerque y que pueda conversar con esta persona y que pueda darle un tiempo de calidez, yo creo que es un elemento fundamental en esto que estamos viendo. Muchas gracias, Omar. A nuestra mesa, ¿Puedo Mauricio. comentar? Ay, sí, perdón, Beatriz. Sí, pero quería comentar como de eso también, que la contestaron muy bien la pregunta, pero también esa misma pregunta da cuenta de la necesidad que tenemos todos de seguir educándonos, porque en el fondo también cuando hablamos de suicidio empiezan a abrirse otros temas. Tenemos que ver la persona que sufre, pero también tenemos que ver cómo aprende las personas que están alrededor, cuándo sí, cuándo no, que es muy buena pregunta, o sea, hasta cuándo una situación, por ejemplo, es de compasión, y después cuando ya no, digamos, porque tenemos que hacer crecer a la persona. Tenemos que atenderlo, pero después tenemos que apoyarlos para que empiece a enfrentar la vida en las circunstancias que tiene. Entonces, a mí me queda como esa tarea en el fondo, pensar también que entonces no solo tenemos que educar, porque hoy día estamos hablando del tema, sino educar a las personas que sufren, pero también a la persona que está alrededor del que sufre. Y eso quería como de reflexión. Muchas gracias, Beatriz. Mauricio Ardiles pregunta a nuestra mesa de expositores desde la perspectiva del docente. Como profesores, ¿qué tipo de factores de protección podemos generar en aula o fuera de ella? No sé si quieren responder. Ah, Ok, yo creo, Mauricio, bueno, un poco lo conversamos. Bienvenido de nuevo, Mauricio, qué bueno que estés con nosotros en la mañana. Mira, yo creo, como lo hablábamos en la mañana, cuando planteaba un poco este tema de los sistemas educacionales y los sistemas de comunidad universitaria, y sobre todo para los que no estuvieron en la mañana, Mauricio es de los profesores que se queda conversando con sus alumnos y apoya mucho este tipo de temas y otros temas también emocionales. Entonces, uno de los aspectos, yo creo, a nivel micro, y te lo voy a plantear a nivel macro. A nivel micro, por ejemplo, las acciones que tú estás haciendo, de poder estar con tus alumnos, de poder en alguna temática que tú toques como profesor, siendo a lo mejor experto o no experto, puedas como abordar ciertos elementos de factores protectores. Y hay algunos apuntes y hay varios temas de profundización en este tema que yo te los puedo enviar si tú quieres para ti, a nivel de lo que es micro, ¿ya? Es decir, cómo un profesor en aula de clase, en su asignatura, en su malla curricular, que es muy difícil de mover, ¿no? Puedo colocar un tema de suicidio o de factores protectores, ¿cierto? Que posibiliten eso. Ese es como a nivel individual. Y a nivel más macro, yo diría que y lo decía el vicerrector en la mañana, ¿cierto? Uno de los aspectos fundamentales hoy día, que la comunidad toda se haga partícipe. Y ahí yo creo que una de las acciones fundamentales que de mi perspectiva debiera hacerse es capacitar a los profesores en temas de salud mental y en temas de suicidio. ¿Por qué? Porque si se está pensando, ¿cierto?, en hacer alerta, o podríamos decir en botón de pánico, es como en algún momento determinado, este profesor que está en una clase, se produce una crisis de algún estudiante, alumno o alumna, ¿cómo poder, a lo menos, teniendo algunas acciones bien concretas, ¿cierto?, poder tener un protocolo específico de derivación o a la unidad de nosotros, o al centro de salud, etcétera, que posibilite, pero una comunicación o una conversación en la comunidad universitaria toda. Si tú me preguntas a mí, yo diría que serían como los dos niveles en que podría compartirte con respecto a tu respuesta. Omar Mauricio indica en el chat que sí, por favor, porque le pregunta siempre a sus alumnos cómo están, y de tanto en tanto detecta a alumnos que no están muy bien. Acepta tu solicitud, tu ofrecimiento de este material. Patricia, ¿quiere agregar algo? Sí, gracias. Bueno, quería agregar lo que ya comentó Omar respecto a la pregunta de Mauricio.
que también el profesor es una figura clave en cuanto a la facilitación de las dinámicas dentro del aula entre los compañeros también. Está su rol como profesor y la relación directa que tiene con cada alumno, pero también lo que se promueve como dinámicas dentro del aula y como relaciones entre los compañeros y compañeras. Bueno, varios de nosotros, los colegas de la UPS, nos ha tocado, o varios lo están haciendo todavía, hacer clases, y nos hemos dado cuenta que muchas veces los chicos vienen recién entrando, por ejemplo, y han pasado semanas y no habían hablado unos con otros. No se habían conocido, no habían hablado, no habían intercambiado algunas palabras en lo personal. Entonces, bueno, además de promover valores como, por supuesto, que me imagino que ya lo hacen, como el respeto, la atención, qué sé yo, cosas globales que son evidentes, el poder permitir que compartan no solo sus ideas, que aprendan no solo información y conocimiento, sino que desarrollar inteligencia emocional, maneras de vincularse, autoconocimiento, que también lo comentábamos en el conversatorio de la mañana. Cuando se promueve todo eso, se evita que más adelante se pueda llegar a una crisis. Ahora, cuando ya hay una persona en crisis, por supuesto que es desde el lugar donde está, lo que comentaba Matt, por ejemplo, y hemos comentado antes, y también recurrir a los profesionales que estamos para eso. Gracias, Patricia. Beatriz quería comentar. Sí, sí, dos cosas. Uno, como a nivel de lo que estaban comentando, los profesores, bueno, la realidad se construye a través de lo que decimos, de la palabra, y en verdad en las salas de clases pasan cosas muy importantes, que hay que nombrarlas. Por ejemplo, el tema del clima, el ambiente que hay en la sala de clases, que ahí tiene un rol importante el profesor, y darle como importancia, porque en verdad el rol del profesor, te explico, de tal especialidad, es pasar su especialidad, pero no está exento a que si genera un buen clima de comunicación con los alumnos, como bien dice Patricia, entre los alumnos, esta instancia va a ser una instancia protectora y va a ser un espacio donde los alumnos se van a poder expresar. Y de ahí se identifican problemas, porque tampoco se trata de que se hagan cargos de problemas. ¿Sí? A nosotros nos basta, nosotros somos la unidad de promoción de salud psicológica, nos basta con que llegar situaciones que podemos atender. Pero claro, no estamos en la sala de clase siempre y no sabemos lo que ocurre ahí. Entonces, estas alertas o estas comunicaciones a través de la red interna de la universidad es la que va a generar como mayor apoyo. Eso por una parte, así bien pensando en la sala de clase, que ya pasan cosas y hay que valorarlo. Y por otra parte, contarles que la unidad de promoción de la salud psicológica hacemos charlas a profesores, a estudiantes, es solo una instancia que hay que coordinar, que mandar un correo a la unidad y hacer un espacio. María Eugenia, que no está en este momento, pero que es psicóloga, es la que coordina esta instancia. Bueno, Catalina, de hecho, fue hoy día, no, perdón, ayer, ayer fuiste a la Facultad Tecnológica, porque había una charla justamente con profesores y alumnos. Y esa instancia está siempre abierta como oportunidad para toda la comunidad universitaria, entonces también es un tema de ir tomando esta instancia y usándola, y de ahí seguir levantando temas y generar como un ambiente, un clima, una cultura universitaria distinta en la que todos podemos aportar. ¿Ya? Así que considerar eso, que a lo mejor es falta de información también que eso existe. Hay un programa, nosotros lo lanzamos el 7 de octubre del año pasado, después vino el estallido y seguimos haciendo, bueno, charlas en relación a lo que pasaba en ese momento, y ahora este año pasó lo de la pandemia y seguimos haciendo charlas en relación a lo que pasa a este momento y la salud mental. Así que por favor que si no saben o no tienen esa instancia o les interesa, que se comuniquen con nosotros también. ¿Ya? Gracias. Cristian quería también aportar en este tema. Sí, me parece un tema muy relevante porque como yo también hago docencia y me parece que el profesor también tiene un rol de comunicador y de agente de cambio. Es importante el trabajo que haces, Mauricio, porque también estás leyendo señales concretas en los alumnos y estás abriendo un espacio que se hace y se construye una confianza ahí. Entonces, súper bien, quería reforzar un poco esa conducta porque creo que es relevante para los estudiantes y también refleja la calidad humana que cada uno tiene. Porque muchas personas a veces prefieren invisibilizar estas cosas, porque es duro tocar estos temas. Pero hoy día nos encontramos con una persona que hace lo contrario, que lo visibiliza, y eso me parece que es súper, súper provechoso. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta también de Hilda Osorio que consulta.
¿Cómo incentivar y autorizar los espacios a los funcionarios para que se realicen actividades que ayuden a salir de la depresión, estrés, etcétera? Ya que se conocen los beneficios que sirve hacer actividad física o recreativa dentro de la universidad, ya que no se dan las facilidades para ese efecto. ¿Puedo contestar ahí a Por propósito de la supuesto, información gracias. que ya, lo que pasa es que la situación de funcionarios, por ejemplo, si es necesario atenderlo, igual hay una instancia de salud. Nosotros, Unidad de Promoción de Salud Psicológica, atendemos estudiantes, pero nuestro paralelo en términos de atención a funcionarios está en el centro de salud. Entonces también hay que atenderse ahí y acercarse. De hecho, hay una psicóloga que está atendiendo a personas y que ha estado atendiendo en términos como de periodo de pandemia. Entonces es un servicio que también se puede acercar y se puede revisar en términos individuales. Ahora, en términos como de taller o cosas de esto que nosotros ofrecemos a los estudiantes, también es algo que pasa más por beneficio o por recurso humano en el fondo, para los funcionarios. Independiente que todas nuestras actividades, como son abiertas, como la de hoy día, son abiertas para todos. Y claramente si alguien necesita alguna orientación, también se la vamos a dar, ¿ya? Para que los funcionarios sepan ahí, pero también esto como de buscar estas instancias, y en la universidad es suficientemente grande que a veces no se sabe, eso es lo que digo. Entonces, a veces que hay que preguntar y ver cómo se canalizan las inquietudes. Sí. Hilda, con respecto a lo que preguntas también, y agregando también a lo que plantea Beatriz, yo creo que el hecho que estamos conmemorando hoy día el tema suicidio, el hecho que cada vez más la universidad esté tomando presencia a nivel de los estados emocionales y la salud mental, ya es un factor sumamente relevante para nuestra universidad. Y en el aspecto que tú señalas, yo lo veo como en dos elementos centrales. Uno, poder hacer que la jefatura de las unidades, lo que tú planteas, para que te puedan dar permiso, ¿no?, esté como también dentro de un plan de salud mental, que no solamente sea para los estudiantes, sino que sea para la comunidad universitaria completa. Es decir, si acá en la universidad no hay un decreto, es muy difícil que el jefe te deje salir, ¿ok? O si acá no hay una cosa muy puntual, es muy difícil que te dejen salir. Entonces yo creo que uno de los aspectos que se debieran trabajar a nivel de la salud mental es a la salud mental en la comunidad universitaria toda la comunidad. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos esenciales de la prevención de la salud mental o la prevención del suicidio es la capacidad de establecer redes. Y no solamente establecer redes con las personas significativas, sino que establecer redes dentro de los sistemas y dentro de los sistemas institucionales. Una de las grandes riesgos que hay hoy día, por ejemplo, con respecto al suicidio, son las instituciones sanitarias a nivel mundial, desde su burocracia, desde cuando no atienden inmediatamente a la persona que está hecho un acto o está en crisis suicida, por ejemplo. Entonces, si eso lo trasladamos a lo que es la comunidad universitaria en sí misma, es esencial que un tiempo más existan planes y directrices concretas para toda la comunidad. Hacer quizá un solo alcance, disculpa que te interrumpa, Catalina, que nos sigan por favor en redes sociales. A lo mejor la gente tampoco nos sigue en Instagram, y ahí damos información. De hecho, damos información como psicoeducativa y pasamos avisos, anuncios de actividades. Disculpa, María Elena, era eso. Sí, María Elena Suárez estaba levantando la palabra. Sí, agradecerles la invitación de la mañana y a todos los expositores de la mañana y de ahora, y aportarles en algún granito de arena. O sea, es importante que nosotros sepamos expresar verbalmente, ¿no es cierto?, las emociones, los pensamientos y todo eso, pero no nos olvidemos, como decía recién alguna persona anteriormente, de que la expresión también tiene que ser desde el punto de vista armónico de mente, cuerpo y espíritu. O sea, digamos, la parte física no la olvidemos, y también yo creo que se debería incluir de qué forma uno, porque todas las emociones se traducen en el cuerpo, ya sea la rabia en el tren superior, el miedo en el tren inferior, y así la angustia en el pecho. O sea, se traduce de alguna forma, y si uno junta, digamos, trata en conjunto esta armonización de los sentimientos, de los pensamientos, esto se agudiza, todo se cronifica, digamos, porque estamos en tiempos de pandemia, donde
tenemos más restricciones de todo tipo, ¿no es cierto?, en conversar con alguien más, confiarle las cosas, de hacer un teletrabajo y no poder estar con los pacientes, pero este tema ha existido toda la vida, lo del suicidio, toda la vida, y dentro de mis 40 años de experiencia en la universidad, es primera vez que los felicito, primera vez que se toca este tema no como un tabú, como antes no se hablaba del sexo, ahora no se habla de este tema, y es importantísimo, realmente importante, y saber y enseñar, dar las directrices de que solamente salud mental es importantísimo, pero también tienen que cada uno saber cómo podemos expresar a través de nuestro cuerpo esa rabia, ese miedo, y en varias, a lo mejor he sido un poco majadera, porque en algunas presentaciones de Zoom me apasiona con este tema. La verdad es que me encantaría ayudar a toda la comunidad universitaria, no solamente a los alumnos. Yo veo que hay muchos alumnos y es una decisión importante de cada uno, saber querer la vida y tomarla con amor, a veces con sacrificio, ¿no es cierto? Pero esa decisión es de cada uno y hay que quitar los miedos. Y no basta a veces solamente con conversar, con expresarse, sino que hay que expresarlo con el cuerpo, en conjunto, a la vez. Durante todo este periodo de telerehabilitación, desde marzo hasta agosto, me tocó hacer una estadística de nuestra área de kinesiología y la verdad es que tenemos un porcentaje de patologías del tren superior, hombro, codo, mano, de columna, de COVID también, con ejercicios respiratorios, pero dentro del 100% de las consultas está el tema del estrés. Y si se cronifica, como yo digo, esto a la larga se puede... se puede agudizar y no, bueno, y en realidad no terminar en un buen término, tanto del segmento como patología como del ser humano, porque ya la persona que tiene, por ejemplo, una fibromialgia, ¿no es cierto?, que le duele todo el cuerpo y está todo rígido, ya no puede más con este asunto, no puede dormir. Yo creo que va a ser un tema importante para abordar. Los síndromes de fibromialgia, y son todas cosas que están en nuestra cabecita y no las podemos expresar a través de nuestro cuerpo. Eso, pequeñito. Un abrazo para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, María María Elena. También quiero agradecer, bueno, a quienes han escrito su testimonio, Iván Rubio escribió su testimonio en el chat, también nos saluda y agradece la generosidad respecto al trato de este tema. No sé si alguien más quiera, ya cerrando este conversatorio, porque estamos ya en la hora límite, alguien que quiera mencionar algo antes de cerrar ya definitivamente el tema. No sé si alguien de los expositores, los colegas de la unidad, algún asistente. Astrid levantó la mano. Sí. Estaba Sí, silenciada. gracias. No estaba sin micrófono para no molestar con los ruidos. Primero que nada, darle las gracias. Es tremendamente importante tocar este tema no como tabú. Yo hago en primer año una asignatura que se llama Humanización y Conciencia Corporal. Yo soy del área de la salud. Y en eso trabajo lo que acaba de decir nuestra colega profesora en sus 40 años de experiencia, el tema de las emociones, expresar, porque también tenemos que leer a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, ¿no es cierto?, qué es lo que nos están diciendo, pero nosotros también hablamos desde nuestro cuerpo, y eso es tremendamente importante. Bueno, los años a nosotros nos permiten muchas veces adquirir otras habilidades que no están en los libros ni nada, sino que la experiencia. Pero quiero agregar solo un tema para dejarlo primero, como afirmar lo que han dicho todos los psicólogos, que uno tiene que leer no solamente en sus alumnos, sino que en sus cercanos, sus hijos. Pero es tremendamente difícil para un padre cuando tiene hijos exitosos, siquiera buscar la posibilidad de tocar el tema, porque uno está viendo que ya va en el hoyo profundo, ¿ya? Porque cuando alguien es muy exitoso y además tiene
este es un tema que tiene socialmente, ¿no es cierto?, el que está en esta etapa enfermito, está medio loco, qué sé yo. Entonces, son todas construcciones sociales que impiden, a veces por muy cercana que tú seas a un hijo, a un familiar, impiden que ellos puedan confiar en ti. Eso es súper difícil. Personalmente tengo una hija muy exitosa, mi hija mayor, que es linda, es inteligente, se ha ganado todos los premios toda la vida, pero durante 2 o 3 años yo fui viendo los límites de ella en cosas pequeñas, como de pronto, si se iba a ir fuera de Chile en una beca, mamá, quédate a dormir hoy día conmigo, o dormir abrazada, o tomada de la mano. Son señales muy pequeñas, muy sutiles, pero en que uno empieza a ver la fragilidad que tiene. Esto lo cuento como cosa personal, porque a veces uno espera que alguien ande llorando por los pasillos para pensar que está deprimido. No, a veces el exitoso, justamente, ese dolor profundo que tiene respecto a la vida, lo traduce en que, tal como otra gente lo hace con adicciones, porque no puede con ese dolor interno, lo hace a través de trabajar mucho, estudiar mucho, ser cada vez, porque así no escucha su mundo interior. Hasta que en un minuto hace clic y si uno está atento, parte sin preguntar a ayudar. Pero ese periodo puede ser muy largo, muy largo. Y ahí es donde debemos permanecer atentos, 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 atentos. Recuerdo cortito, recuerdo personalmente, el año pasado mi hija se fue a Hamburgo, al Tribunal Internacional del Mar, y cuando la despedí los 2 días, pidió que me quedara a dormir en su departamento. Ella ya es profesional, 32 años. Y inmediatamente yo decidí ir a verla. Cuando vi que llegó y la veía que lloraba, que se angustiaba, decidí partir a verla. Y todo el mundo me decía, pero si se acaba de ir, ¿por qué vas a ir? Y la verdad que nosotros, cuando sentimos esta cosa de guata, como mamá, como familiar de alguien, escúchense, háganlo. No escuchen lo que los demás les dicen. Ese es el momento oportuno. Finalmente ella volvió y cuando vuelve de Hamburgo yo fui, la vi, dormí en el suelo de su departamento pequeño porque ella me pidió quedarme a dormir con ella. Todo el mundo me dijo, tú estás loca, ¿por qué no te fuiste a un hotel? ¿Cómo eres la mamá? ¿O se te ocurre dormir? Nada es suficiente, pero esas pequeñas señales que uno como familiar, como le da a alguien, permite que en el minuto que ya está en la crisis recurra a uno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Beatriz, por favor. Sí, bueno, dar las gracias por compartir eso, porque justamente la idea de poner estos conversatorios tiene que ver con sensibilizar al tema de la prevención del suicidio y al suicidio y a los riesgos reales, que en el fondo son bastante más cercanos, no son ni de libro, ni ajeno, ni lejano, y es tan importante poder ir desarrollando esta sensibilidad que tú dices, la capacidad de vincularse y de leer emociones, que es algo que ya estamos comentando, leer emociones más allá de lo que se puede decir, porque claramente las personas que están sufriendo no necesariamente están hablando y no necesariamente se están expresando. Entonces, poder ir un poco más allá y gracias a los vínculos que se establecen o a estas corazonadas, a estas intuiciones, las cosas de guata, ser un poco más conectados con los otros, porque eso es prevención. Entonces, igual dar muchas gracias por esa intervención, porque creo que grafica más claramente la intención y el objetivo de este tipo de conversatorio y de poder abrir el tema. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Astrid, porque nos encarna también lo que estábamos hablando de una manera más real, más palpable. Muchas gracias. María Francisca. Sí, bueno, nuevamente me uno al agradecimiento. Siempre es importante poder compartir nuestro testimonio, nuestras percepciones, y que este conversatorio sea una puerta de entrada para que podamos empezar a reflexionar. Probablemente quedaron muchas preguntas, hay muchas cosas que quizás queremos seguir ahondando, pero para eso también, como se mencionó anteriormente, los queremos invitar. Nosotros todos los días martes de la semana realizamos distintos tipos de conversatorios de este y de otros temas que tienen que ver con la salud mental, que es un tema
principal, especialmente en los momentos tan complejos que estamos viviendo y en los momentos que también hemos vivido en la vida. Así que queremos invitarlos a nuestros conversatorios los días martes a las 14 horas. También pueden seguir nuestro Instagram, que es UPS Psicológica-USACH, en donde también pueden ver un montón de infografía, elementos de cultura de las personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, todos aquellos elementos en donde requiere que conversemos, porque es la realidad es diversa, somos todos muy distintos, existen un montón de elementos que son muy profundos y que es importante que nos hagamos cargo de eso. Así que están todos muy invitados a seguir nuestras redes. En caso de que alguien necesite alguna atención individual, respecto de este u otro tema, también puede escribir al correo ups.psicológica@usach.cl, en donde pueden pedir una hora de atención con alguno de nuestros psicólogos. Así que bueno, yo me despido, muchísimas gracias por poder participar el día de hoy. Les comento además que las grabaciones tanto del conversatorio de la mañana como el de ahora de la tarde van a estar en el canal de YouTube de la BRAE, que es BRAE-USACH, donde los pueden revisar, además de revisar todos los conversatorios que hemos realizado. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes.